Estaba silenciada por el operador. Así que bueno, mil disculpas, recién ahí me habilitaron el micrófono. Gracias. Bueno, vamos a empezar con la defensa de tesis de Brian Longstaff, quien es aspirante al título de Ingeniero en Recursos Naturales y Medio Ambiente. Así que bueno, Brian, dejo en tus manos la presentación de la tesis. Así que bueno, bienvenidos a todos, gracias a los demás jurados. Nos acompañan en este momento, bueno, tenemos a Marcelo Turnes, ¿sí? Y a Jorge Marani, quien entre los tres formamos parte del jurado. Gracias a todos los demás por estar presentes, por apoyar a Brian. Y también quiero hacer una mención especial a su codirector, sí, Federico Di Pietro. Bueno, muchísimas gracias, Julieta, muchísimas gracias a la universidad por dejarme rendir mi trabajo final en contexto de pandemia y por supuesto gracias a todos los presentes que están acá. Este es mi trabajo de tesina presentado para recibirme de Ingeniero en Recursos Naturales y Medio Ambiente en la Universidad Nacional de La Pampa. La tesis ha sido dirigida por quien me presentó, Julieta Sonsini, y codirigida por Federico Di Pietro. Bueno, un poco para comenzar, dadas las crisis ecológicas, económicas, sociales, políticas, mundiales que tenemos hoy en día, estudiar espacios pedagógicos agroecológicos hoy en día es una de las cosas más importantes que podemos plantearnos hacer. De hecho, nosotros como estudiantes en universidades nacionales gratuitas y públicas, es un poco también nuestra responsabilidad tratar de devolverle algo a esa sociedad. Así que de esta manera la educación ambiental es una salida alternativa esperanzadora para la sociedad, dado el modo capitalista de producir y de consumir que tenemos como sociedad. La problemática de la investigación se centró en investigar todas las propuestas estatales de educación ambiental que estaban dadas en la ciudad de Santa Rosa durante el 2019 desde un enfoque agroecológico, donde se encuentra además inserta en nuestra carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Medio Ambiente. Los objetivos fueron entonces poder diagnosticar, conocer estas propuestas estatales de educación ambiental, conociendo un poco cuál era la perspectiva educativa desde la cual estaban planteadas. Describir además los elementos que estaban presentes del paradigma agroecológico en cada una de estas propuestas. A su vez también poder analizar el contexto en el cual se estaban dando, analizando las necesidades que se estaban buscando satisfacer, el impacto generado y el sentido de las acciones de las propuestas en el acto educativo que se estaba pretendiendo llevar a cabo. Y también un objetivo más ha sido poder esbozar unas matrices de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, discriminando entre aquellas propuestas que se acercaban al paradigma agroecológico y aquellas que se alejaban del mismo. Entonces, para comenzar un poco este trabajo, ya en el 2001, Ernesto Bigliso, un ex profesor de nuestra casa de estudios, en su libro La trampa de Malthus, ya decía y prevenía que habían ciertos factores en retroceso o en detrimento que hacen a la capacidad de carga global de la Tierra, que es a su vez lo que impone un techo a la oferta de alimentos. Factores como la pesca, el ciclo hidrológico, la productividad de nuestras tierras, la disponibilidad de las tierras agrícolas, o cómo cada vez más necesitamos más fertilizantes para poder hacer nuestras producciones. Todos esos factores ya estaban demostrando cierto detrimento. A su vez, en el 2005, el Millennium Ecosystem Assessment, en un gran estudio que hizo a nivel mundial de los ecosistemas que hay en el planeta, habían concluido que el 60% de los servicios ecosistémicos de esos ecosistemas estaban en franco retroceso, lo cual eso aporta a que haya mayores niveles de desigualdad social. Con lo cual cabe preguntarse cómo hicimos para llegar a cómo estamos.
Y esto se puede lograr porque tenemos justamente un modelo dominante, que en nuestro caso es el modelo capitalista, junto con un modelo de dominación racional legal con administración burocrática, que hacen a lo que es el paradigma moderno. El paradigma es justamente nuestro sistema de creencias, de cómo nosotros configuramos lo que percibimos de la realidad. La siguiente pregunta que me hago y que los invito a hacerse es: ¿cómo se hace para perpetrar en el tiempo un modelo como este? Como iremos viendo en este trabajo, la educación es una herramienta poderosa tanto como para mantener el status quo o para cambiarlo. Entonces, dentro de lo que es la educación, podemos encontrar diferentes ramas, diferentes formas de hacer pedagogía. Tenemos la corriente conductista, bastante tradicional, la corriente constructivista y la corriente un poco más de corte latinoamericano, que es la pedagogía crítica, desarrollada por Paulo Freire. Y básicamente, dentro de lo que es el conductismo, la autoridad es el docente e impone su verdad y transmite el conocimiento y conduce al alumno al conocimiento. El constructivismo, por el contrario, el docente está a una misma línea de autoridad, por decirlo, es uno más con el alumnado y trata de construir el conocimiento con el alumno en vez de imponerlo. Y en la pedagogía crítica se busca que el estudiante pueda criticar, cuestionar, reflexionar acerca de la realidad. Cabe preguntarse quién mueve los hilos dentro de lo que es el conductismo, cuál es la finalidad detrás de la educación que se está dando de esta manera. En cambio, en el constructivismo y en la pedagogía crítica, empoderar a las personas es lo más importante, es decir, el conocimiento no se transmite, sino que poder producir el propio conocimiento, ese es el objetivo final de este tipo de pedagogías. En este trabajo es importantísimo tener un par de definiciones claras. La definición de medio ambiente que a mí me gusta trabajar aquí es el todo, es decir, el medio ambiente es absolutamente y literalmente el todo: la hidrósfera, la atmósfera, la litósfera, la biosfera, y nosotros somos parte de ese todo. Si consideramos, por ejemplo, a la sociedad como un sistema social, podríamos decir que el sistema social consume y desecha recursos naturales, y el metabolismo de ese bicho social estará dado por qué tan eficiente es en sus procesos, digamos. Entonces, tomando el medio ambiente de esta manera, como un todo, podemos pensar que los seres humanos tenemos un metabolismo interno donde tenemos un sistema de extracción, producción, distribución, consumo y desecho de recursos naturales, y lamentablemente este ciclo, más que un ciclo, es una cuestión lineal. En esa linealidad es donde un poco nos separamos de la naturaleza, porque la naturaleza en realidad funciona en ciclos. Entonces la agroecología viene un poco a plantear este tipo de diferencias. Ya el hecho de tener un compost en su casa y poder diferenciar los residuos entre orgánico e inorgánico y generar un sustrato lleno de nutrientes para poder aportar a nuestras plantas, eso habla de ciclos circulares que nada tienen que ver con el ciclo lineal que venimos utilizando los seres humanos en el planeta por tantos años. Ahora bien, la educación ambiental, simplemente y definida sucintamente, es educación para la acción y tiene un fuerte componente individual y colectivo, de compromiso colectivo. Bajo ningún concepto es la mera transmisión de conocimientos, sino que es poder accionar luego con esos conocimientos aprendidos. En azul les puse un pequeño comentario personal de grandes dormidos a pequeños despiertos, y es simplemente un pequeño aporte por mi humilde experiencia, que tiene que ver con haber hecho varios proyectos y trabajos con personas más grandes que yo, que han salido quizás un poco mal. Después tuve la oportunidad de hacer proyectos con personas de mi misma generación, con proyectos que han salido bien, pero con alguna que otra diferencia. Y en los últimos años tuve la oportunidad de trabajar como tallerista de huerta para chicos, y me sorprendió muchísimo la
el potencial que tienen los niños y las niñas y la permeabilidad que tienen para comprender y dar por sentado como lógico las cuestiones que tienen que ver con proteger el medio ambiente. Ahora, para definir la agroecología, tomé 3 definiciones, una bastante clásica, una segunda definición más abarcativa y una tercera definición que es un poco más trascendental. La primera, tal como lo dice ahí, es la aplicación de conceptos y principios ecológicos para el diseño y manejo de agroecosistemas sostenibles. Se entiende. Ahora, fíjense la segunda definición. Lo que me gusta de esa definición es que hay una oposición definida. Es decir, no necesariamente un enemigo, pero sí algo que hay que tratar de trascender, que es el actual modelo de manejo industrial de los recursos naturales. Eso es un poco lo que hay que cambiar y lo que la agroecología viene a cambiar. Ahora, en la tercera definición, lo que me interesa muchísimo destacar es que dice que la agroecología encuentra su realización última en la dinamización de procesos de transformación integral. Ahora, ¿qué son esos procesos? Bueno, por ejemplo, en contexto de pandemia, el 25 de marzo la Municipalidad santarroceña solicitó poder comprar las verduras a los productores locales de la provincia, dado que las fronteras interprovinciales estaban cerradas. O, por ejemplo, el 25 de mayo pasado, una docena de organizaciones no gubernamentales y de asociaciones civiles presentaron ante la legislatura porteña un proyecto de ley para realizar huertas públicas agroecológicas. Entonces, esos son los verdaderos procesos que viene a plantear la agroecología en última instancia. Ahora, si tras años de haber hecho una agricultura tradicional, convencional, extensiva, intensiva en el uso de agroquímicos, con la consecuente degradación de los ecosistemas y expulsar gente del campo a la ciudad, con la consecuente incremento de la población de la ciudad, por lo general con un pésimo planeamiento urbano, con más problemas ambientales urbanos asociados a todo un modelo que viene funcionando hace años. En fin, el enfoque agroecológico viene a plantear un cambio a todo esto. Ahí podemos ver algunas de sus características, pero lo que me interesa destacar de la agricultura permacultural es la etimología de la palabra permacultura, porque permacultura no es simplemente construcción en barro y un baño seco. No, la etimología de la palabra permacultura es cultura de la permanencia. Entonces, una agricultura permacultural es simplemente una agricultura que nos permita permanecer sobre nuestro planeta. Los elementos que hemos elegido para poder describir las propuestas de educación ambiental son estos que se pueden ver acá. Básicamente son bastante simultáneos entre sí, es decir, si uno puede integrar los conocimientos, está contemplando la interdisciplinariedad, es decir, contemplar más de un conocimiento, más de una disciplina. La transdisciplinariedad tiene que ver con trascender la propia disciplina, tratar de ir un poco más allá de lo que se está enseñando. Todo esto en simultáneo aporta transversalidad y multidimensionalidad a la propuesta educativa que estoy haciendo, que a su vez se va a ver mucho más beneficiada si tenemos procesos participativos para poder así asegurar una construcción colectiva del conocimiento. Todo lo anterior, todos esos elementos se ven a su vez potenciados si existen procesos de empoderación de los conocimientos que se están enseñando, una inclusión de una perspectiva cultural y que haya siempre un ida y vuelta entre lo que es teoría y práctica y, por supuesto, un uso responsable de los recursos. Ahora bien, podemos considerar a la educación como una acción social con arreglo a fines, en el sentido de que tiene la finalidad, en líneas generales, de hacer ciudadanos que van a ser productores o consumidores o tomadores de decisiones de la sociedad. Ahora bien, esta división que hace Weber de las acciones sociales nos permite entender
para qué se educa, con qué contenido se educa y a quién se está educando. Entonces, las propuestas de educación ambiental más profundas que yo he encontrado que han ido por fuera de las currículas eran además acciones sociales con arreglo a valores y con no solo la finalidad de producir consumidores y productores, sino de realmente informar sobre cuestiones de medio ambiente. Ahora, el acto educativo se da por lo general en instituciones. Las instituciones son el vehículo, la estructura, la organización, el sistema que tiene por lo general miembros y a veces un espacio físico, y es la forma en la que las personas logran agruparse para satisfacer necesidades. Malinowski define esas necesidades que van a ir siendo satisfechas por una sociedad. En primera instancia, las necesidades básicas que tienen que ver con cuestiones que son comunes a todas las especies, y una vez que esas necesidades están satisfechas, se puede luego avanzar con necesidades derivadas que tienen más que ver con abastecimiento, tecnología, educación, comunicación. Disculpen. Ahora bien, con el paso del tiempo y con el paradigma moderno en el que estamos y a lo largo de los años, esas instituciones se han ido vaciando de sentido. El vaciamiento del sentido es un concepto que está excelentemente trabajado por la licenciada pampeana Ana María Gato Cáceres en su libro Posmodernidad y Neoliberalismo, tensiones y contradicciones que afectan a la función docente. Y en su libro encontré testimonios de docentes que básicamente decían que la escuela ya no era lo que era antes y ya no las acobijaba de la misma manera a la hora de darles un espacio para estar cómodos en su práctica educativa. Cuando hice mi trabajo fui encontrando, como pueden ver aquí en el último testimonio, testimonios de mis propios entrevistados, donde hablaban de esta pérdida del sentido que se da no solo en los alumnos, sino también a veces en los docentes, y es algo que hay que tener muchísimo cuidado. Ahora bien, la normativa es extensa. Básicamente las leyes debieran reflejar la forma en la que las personas interactúan en la sociedad, así que trataré de mencionar básicamente las cosas más importantes. Quizás sea de público conocimiento el artículo 41 de la Constitución Nacional, quizás no, pero tanto ese artículo como el artículo 18 de la Constitución Provincial de La Pampa hablan del derecho a un medio ambiente sano. Ahora, además del derecho a tener un medio ambiente sano, esos artículos hablan del deber de preservarlo. Y eso es quizás un punto que no siempre se le presta tanto atención, porque no es solo nuestro derecho a que las cosas estén bien con el medio ambiente, no, tenemos también el deber de hacer algo para preservarlo. Por otro lado, La Pampa tiene una ley ambiental provincial. Hubo una primera que se sancionó en el año 2000, la 1914, y en diciembre del año pasado se sancionó la 3195, que es la nueva ley ambiental de La Pampa. Han habido casi 20 años de diferencia entre una y la otra, y en materia de lo que es la educación ambiental, la gran diferencia que encontré es que en los artículos de educación ambiental de la primera ley de 1914 indica que la educación ambiental debe incluirse en todos los niveles de educación, pero no aclara cómo. Y en cambio, en la ley provincial actualizada, la 3195, donde hay 5 artículos para lo que es educación ambiental, en el artículo 32 dice que los aspectos ambientales tienen que ser incluidos en las currículas de estudio. Esto es un gran avance en lo que es legislación ambiental y cabería preguntarse cuánto tiempo deberá pasar para que eso realmente se efectivice y la educación ambiental esté realmente incluida en las currículas. Y tenemos también a nivel nacional lo que es la ley general del ambiente, que es la 25675, donde define a la educación ambiental como un instrumento básico para lo que es la política y la gestión ambiental. Ahí está. Bueno, si están, continúo. Me pareció interesante destacar
un pequeño cambio en la conjugación verbal que podemos encontrar en el artículo 14 y el artículo 15 de la Ley General del Ambiente, donde habla de la educación ambiental. Fíjense que en el artículo 14 dice lo que constituye un instrumento básico para generar cambios y valores, pero fíjense que en el artículo 15, a futuro, dice que la educación ambiental constituirá un proceso continuo y permanente sometido a constante actualización. Bueno, a lo largo de este trabajo pude comprobar que en efecto la educación ambiental todavía lamentablemente no es un proceso, no está sometido a constante actualización y le falta todavía cierta articulación. Por último, en cuanto a la normativa, siempre destacar el principio precautorio, porque me encanta que nos hagamos la siguiente pregunta, que es: ¿qué tanto hubiese avanzado realmente la matriz productiva de nuestro país si este principio se hubiese respetado como debiera? Ahora bien, en cuanto a la metodología de este trabajo, voy a tomar un poco de agua. Perdón. En cuanto a la metodología de este trabajo, cabe destacar que, como hablábamos de la definición de medio ambiente, donde hablábamos de un sistema social, estudiar a la educación ambiental y estudiar al sistema social es una cosa bastante difícil, para lo cual hemos utilizado metodologías cualitativas. En este sentido, nuestro universo fue el universo de investigación, todas las propuestas estatales vigentes de educación ambiental durante el año 2019, desde una perspectiva agroecológica en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, Argentina. La forma en la que seleccionamos la muestra fue por selección de informantes clave hasta agotar, hasta lograr la saturación de la información aplicando la técnica de bola de nieve. Es decir, acá voy a hacer una pequeña observación. Nuestro universo, y en lo que nosotros nos centramos, fueron las propuestas estatales de educación ambiental vigentes. Ahora, cuando uno selecciona informantes clave, que son personas que están inmersos y que conocen la materia, ellos van recomendando, técnica de bola de nieve, van recomendando con quién me conviene acercarme a hablar y a investigar. Esa bola de nieve lo que hace es a veces llegar a algo que uno no se hubiese esperado al comienzo de la investigación. De esa forma, en nuestro trabajo terminamos contemplando algunos sindicatos, bibliotecas populares, una cooperativa, porque fueron instituciones no necesariamente estatales, a veces mixtas, a veces para nada, que fueron apareciendo en la investigación y que me pareció importante tomar. De esta manera traté de cubrir el amplio espectro estatal en el cual yo creía que podía encontrar propuestas estatales de educación ambiental, pasando por todas las coordinaciones escolares de todos los niveles de educación, todas las facultades de nuestra universidad, las diferentes bibliotecas populares, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el vivero forestal, el área de medio ambiente y zoonosis de la municipalidad, la dirección de recursos naturales, la dirección de agricultura y bueno, como les estaba comentando, fuimos llegando a otras instituciones que nos pareció importante tener en cuenta por el lugar desde donde se planteaba su práctica educativa. Las técnicas utilizadas, es decir, que consistió en el trabajo de campo, a través de entrevistas en profundidad, que son cuestionarios semiestructurados, y por supuesto una extensa lectura de fuentes primarias, que incluye tanto legislación como las currículas de estudio, como los planes de estudios de las diversas carreras, las páginas web de los ministerios, en fin, en eso se basó un poco la investigación. Es muy difícil quedarse con una definición de educación ambiental habiendo entrevistado a 52 personas. Considero que hay tantas definiciones como personas, pero en este caso elegí algunas definiciones por su simplicidad, por su profundidad y por ser definiciones que parecen alejarse de lo que es una definición como quizás de libro, como una definición acorde al cargo que se está ejerciendo. Entonces, fíjense por ejemplo que en la primera definición se está hablando de la definición de medio ambiente que estábamos hablando al comienzo de la charla, es decir, contemplando al medio ambiente como un todo. En la segunda definición
se mencionan palabras interesantes como endógeno, es decir, de adentro hacia afuera. Aparece este concepto de abajo hacia arriba, que tiene que ser algo participativo, retroalimentado y sostenido en el tiempo. La tercera definición habla de la necesidad de que esa práctica educativa esté planificada, dirigida a un grupo y que sea parte de un proceso también en el tiempo. Y la última definición, la cual salió a través de un sindicato, es decir, es una definición que quizás no me esperaba encontrar, pero que terminó saliendo por la técnica de bola de nieve, fue la definición que define la educación ambiental como la gente empoderada. Y me pareció una definición excelente. Ahora, después de analizar toda la evidencia empírica y de analizar la información y las diversas opiniones de las personas, algunos denominadores comunes que encontré en esas definiciones fueron que la educación ambiental siempre trata de generar conciencia y cuestionar al mismo tiempo aquel paradigma moderno que hemos definido anteriormente, fomentando un espíritu crítico y reflexivo. Otros han dividido el concepto en educación y en ambiental para después dar una definición conjunta. Algunos conceptos que han salido en varias definiciones fue la planificación con objetivos y pautas, empoderar, nuestra casa como definición del medio ambiente, lo transversal y la importancia de procesos participativos. Y recién yo les había mencionado esta cuestión de una definición personal y una definición quizás un poco más académica o de libro. Bueno, acá tenemos un ejemplo de una definición mucho más corta, mucho más sencilla en comparación a las anteriores. Lo que fui encontrando era que las propuestas de educación ambiental que más se paraban desde un enfoque agroecológico, desde sus prácticas educativas, iban por fuera de las currículas de estudio, por fuera de algún plan, sino que venían desde abajo en el sentido de que surgía del interés de los propios profesores o mismo de los alumnos en clase, con lo cual las propuestas que se generaban desde abajo rompían con la verticalidad que uno puede encontrar adentro de una institución y eran propuestas que claramente tenían una libertad creativa muchísimo más amplia, y las pedagogías que utilizaban eran evidentemente mucho más constructivistas y eran propuestas locales y transversales a otras actividades. Contrario a lo que hubiese pensado que me iba a encontrar, que era una propuesta educativa general desde arriba, que no es el caso, como veremos a continuación. Fíjense, por ejemplo, en este testimonio donde una coordinadora escolar me contaba cómo una propuesta de huerta en una escuela surgía por la idea de un profesor, y esa idea, el profesor, que surge de un alumno, la eleva al director de una escuela, el director de la escuela pide permiso en la coordinación escolar, se habilita el proyecto y comienza, pero esa idea va en contra de la bajada de línea que uno quizás espera encontrar. Por otro lado, un docente de la escuela técnica, consciente de esta verticalidad que les estoy contando, me comentaba cómo una de sus estrategias era incluir las temáticas agroecológicas dentro de las planificaciones escolares, porque si quedaban dentro de una planificación escolar, eso les daba el pie después para poder trabajarlo en clase. Entonces eso habla de docentes, actores sociales que están comprometidos con la agroecología y que están buscando la forma de romper con esa verticalidad y esa estructura propuesta por una institución para plantear la agroecología y propuestas de educación ambiental en la mesa. Este testimonio que pongo acá, que es de un tallerista del cuerpo docente de IPESA, también me conmocionó mucho porque habla de esta cuestión de ponerse en el piso a sacar yuyos si hace falta, con tal de conectar con el alumno y que la práctica educativa que se pueda dar de ahí en adelante sea totalmente diferente a que uno dé la orden de sacar yuyos y se queda a un costado dando indicaciones. Ahora bien, las instituciones con propuestas desde arriba son, como podemos observar acá, estas instituciones: la Subsecretaría de Ambiente, el área de Departamento de Medio Ambiente y Zonas de la Municipalidad, el área de Producción Primaria, el área de Desarrollo Local, la Dirección de Agricultura y Recursos Naturales, el Vivero Forestal Provincial, el INTA, exceptuando el trabajo que hacen en ProHuerta,
Y los museos, en particular el Museo de Historia Natural de La Pampa, aclaro que en gris puse Agricultura Familiar de Nación, porque ahí fue un dato un poco triste de relevar cuando pregunté en la planta de trabajo si habían propuestas estatales de educación ambiental vigentes. Me dijeron que lamentablemente lo único que había era un vaciamiento terrible, por eso lo dejé marcado en gris. Ahora, todas estas instituciones, su accionar está enmarcado en una estructura vertical. Entonces, ninguna de ellas, salvando el Museo de Historia Natural y el área de Departamento de Medio Ambiente y Zoonosis, que sí tienen un área de educación ambiental, las otras no abordan la educación ambiental de manera directa. Lo que hacen todas en común es prestar charlas o capacitaciones a demanda. Es decir, si una escuela o una ONG o una institución en particular necesitan una charla respecto de una temática en particular, estas instituciones brindan esas charlas afines. Creo que no lo veo en pantalla nuevamente al resto de los jurados. No sé si van y vienen, Juli, creo que por ahí van y vienen. Inés, si nos podés orientar. A ver, ahí miro de nuevo, un segundito. Mientras tanto, los invito a que lean esos testimonios, que son los que más largos me quedaron. Sí, ahí están, Julieta. Perfecto, continúo. Perfecto. ¿Cómo? Continúo, Juli. Bien, disculpame la interrupción, No hay solo que problema. desaparecieron de la pantalla y pensé que se habían vuelto a desconectar. No hay problema. Como les estaba diciendo, lo que me interesa destacar es que por más que las instituciones presenten propuestas desde arriba, los actores sociales que yo fui encontrando en esas instituciones tienen una mentalidad muy abierta y su forma de pensar sí se acerca a un enfoque en muchos casos agroecológico, pero siempre está presente esta estructura institucional que a veces acota la función docente. Fíjense, por ejemplo, en la primera cita del museo, habla de desnaturalizar lo naturalizado y brindarle un buen momento a los chicos. Es decir, no está puesto el foco en transmitir información, sino que el chico conecte emocionalmente con el museo. Después, por ejemplo, en el área de producción primaria, tenemos el testimonio de una técnica municipal que no duda de que la agroecología sea el camino para cambiar el paradigma de producción vigente. Y por otro lado, un técnico en el vivero forestal provincial destaca el hecho de que él puede quedarse trabajando en la oficina, pero de nada le sirve a él hacer eso si no puede conectar con la gente y transmitir los conocimientos de botánica que él tiene a la gente. Ahora bien, para seguir un poco adelante, si nos vamos a remitir, continúo un poco con lo que es la educación formal, cabe decir que todos los niveles de educación formal, inicial, primaria, secundaria y educación superior, como todas las carreras de todas las facultades de la Universidad de La Pampa, no abordan la educación ambiental de manera directa, con un eje vertebrador, pero sí la consideran transversal a todas sus disciplinas. Esta transversalidad de la educación ambiental, si bien es cierta, a veces cae en esta cuestión negativa de que por el hecho de que sea transversal no se termine de abordar de manera directa. Lo que sí podemos destacar son algunas excepciones. Por ejemplo, los proyectos de extensión universitaria de las universidades, si bien tienen una estructura desde arriba, la forma en la que se toman decisiones y la forma en la que se lleva adelante el accionar de un proyecto de extensión universitaria es claramente desde abajo, con metodologías constructivistas en la toma de decisiones y en su accionar. La cátedra de Sociología y Antropología, que está dentro de Ingeniería en Recursos Naturales y Medio Ambiente, es quizás la única materia que sí aborda la educación ambiental dentro de su plan de estudios. En cuanto a las facultades, podría mencionar que en los nuevos planes de estudios de Geografía y Biología se está contemplando incluir una materia de educación ambiental, pero todavía
no se está abordando las carreras de manera directa. En cuanto a los medios, bueno, por supuesto destacar que muchos de los testimonios que yo fui relevando a lo largo de la investigación prevenían y advertían de esta dominación de las prácticas conductistas de enseñar en los distintos niveles de educación y en la universidad, y como eso a la larga patea en contra en formar profesionales que estén totalmente conscientes del accionar que ellos están haciendo en su práctica profesional. En cuanto a los medios de comunicación, no abordan la educación ambiental en sus ejes de trabajo, pero me interesa destacar que se mostraron muy abiertos a formar lazos a futuro con la universidad para tratar de orientarlos en temáticas afines a la educación ambiental. Ahora bien, los casos particulares que fueron apareciendo a través de la metodología que utilizamos en esta investigación tienen un potencial de transformación infinito y un poder de réplica fantástico. Así que voy a tratar de destacar brevemente cada uno de sus accionares. La escuela I de Santa Rosa, que también hay una en Pico, es la primera en la provincia, al igual que el Colegio Secundario Paulo Freire. Son dos colegios que, si bien no tienen un proyecto de huerta o una propuesta de educación ambiental concisa, sí han sido consideradas como propuestas educativas desde abajo, porque tienen un fuertísimo uso de metodologías constructivistas de pedagogía. De hecho, tienen los mismos diseños curriculares que el resto de las escuelas de la provincia, pero tienen legitimado el permiso de poder probar prácticas alternativas de hacer educación. El Instituto 1 de Mayo, en su modalidad de adultos, tienen un proyecto de huerta justamente para estudiantes adultos, que es aquí donde han intentado buscarle la beta económica a poder tener una producción de plantines que ellos puedan después vender y aportar a la economía familiar. El Instituto Provincial de Educación y Socialización de Adolescentes, más conocido como IPESA, es un instituto que tiene, digamos, en su recinto a chicos que están judicializados, menores de 18 años, y ahí tienen diversos talleres. Uno de ellos es el taller de huerta, y es también magnífico el trabajo constructivista y la forma en la que les acercan los conocimientos agroecológicos a los chicos para que puedan no solo conectar con la naturaleza, sino también tener una esperanza de un futuro distinto con autoempleo a través de las actividades que enseñan en el instituto. El Centro de Inclusión Las Artes tienen un proyecto agroecológico de huerta gigante, y es un centro que trabaja con chicos que tienen una pequeña discapacidad intelectual, y ahí también las formas constructivistas de enseñar prevalecen, porque no, tanto en IPESA como en el SILA, es imposible enseñar de una forma conductista. Las bibliotecas populares, que también fueron incluidas en el trabajo, las dividí en urbanas y periurbanas, y principalmente las periurbanas fueron las que presentaron proyectos de huerta. La Biblioteca Popular Malvinas Argentinas lamentablemente no pudo sostener en el tiempo su proyecto de huerta. En líneas generales, las dificultades que estas propuestas de educación ambiental se encuentran son dificultades que vamos a ver después igual, pero tienen mucho que ver con la presencia de personal capacitado para realizar la práctica. Y en la Biblioteca Popular Teresa Pérez tienen un hermoso proyecto llevado a cabo con un enfoque de género, únicamente por mujeres de 17 a 70 años, que han encontrado en la huerta un espacio de conexión y también un espacio esperanzador en los contextos que vivimos hoy en día, para poder encontrarse y poder aprender. Ahora, los sindicatos que acá se mencionan, tanto Citrasat junto con el Colectivo Sanitario La Pampa y UTELPA, tienen un excelente trabajo de concientización, de poner en la agenda pública y política todas las controversias que hay hoy en día en nuestra ciudad con respecto a los agrotóxicos. Y fíjense qué interesante, un actor social, en el último testimonio que les estoy presentando, en cuanto al principio precautorio que les mencioné en la normativa al comienzo de
la exposición, tenemos un actor social en un sindicato completamente consciente de cómo hay que usar el principio precautorio, y en una audiencia pública con un ingeniero agrónomo defendiendo el uso de agroquímicos, pueden ver que el ingeniero le dice, a ver, demuéstreme el estudio científico de que eso hace mal. Y ellos, bien plantados en su posición de defender al medio ambiente, dicen, no, mostranos vos el estudio que dice que eso no hace nada. Eso habla de una gran conciencia de lo que es la normativa ambiental en nuestra provincia y en nuestro país. Ahora bien, la matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que hemos hecho para aquellas propuestas que se alejan de una perspectiva agroecológica es la que les presento acá, donde básicamente, recordemos que las que se alejan son las primeras instituciones que mencioné. Podemos mencionar como una fortaleza la gran convocatoria que tiene de docentes, que aún es respetado por la masa social, tiene una gran afluencia de personas, con lo cual existen espacios para propuestas que puedan darse a futuro. Como debilidad, el hecho de que prevalecen prácticas pedagógicas conductistas con el caparazón ideológico que eso puede llegar a llevar. Al mismo tiempo, la poca sistematicidad en la aplicación de las normativas ambientales, ya lo decíamos hoy con esta diferencia de casi 20 años en la ley ambiental provincial para que se haga una pequeña modificación en un artículo para incluir los aspectos ambientales en las currículas de estudio. Y también, como debilidad, la pérdida del sentido, tanto del alumnado como de la función docente. Ya decía Paulo Freire que si el docente no cree que puede cambiar el mundo y que puede cambiar las cosas, no va a poder transmitírselo al alumno. La gran oportunidad de estas propuestas que se alejan de la perspectiva agroecológica es que en el caso de que acepten o que se abran a estas prácticas educativas, va a poder cumplir con la demanda y la necesidad de educación ambiental que se percibe hoy en día. Pero la gran amenaza que tiene es la influencia del modelo productivo vigente. Ahora bien, la matriz que presentamos para aquellas propuestas educativas que sí se acercan a la perspectiva agroecológica en educación ambiental, podemos ver como fortalezas el uso de pedagogías que se plantan desde una forma de hacer educación constructivista y crítico latinoamericano, con todos los beneficios que eso conlleva. Me he entrevistado literalmente con directores de escuela que me han dicho que los chicos se estimulan más con prácticas constructivistas, es decir, que funcionan. Y como fortaleza también que cada vez hay, o sea que ya existen docentes comprometidos con estas prácticas, solo hace falta salir y encontrarlos. La debilidad, que se los adelantaba hace un rato, el escaso personal capacitado. No siempre está la persona para brindar este tipo de prácticas, y también está la falta de tiempo de los miembros, porque tanto un proyecto de extensión universitaria como el aporte que uno puede hacer en un colectivo sanitario o en un sindicato no siempre están remunerados, con lo cual sale de ese aporte extra que uno hace en pos de su creencia, por supuesto. Y como debilidad, esta escasa inserción en los niveles jerárquicos quiere decir que esta cuestión de que a veces se pierde y de que una propuesta bella, profunda de educación ambiental no llega a los niveles superiores de las tomas de decisiones. Ahora bien, la oportunidad que presentan estas prácticas es el inconmensurable potencial a futuro y su poder de réplica. Uno puede agarrar un proyecto pequeño de huerta en una escuela y llevarlo a otra provincia, a otra localidad y modificarlo a escala y sale. El crecimiento de la demanda, cada vez son más las familias que quieren que sus hijos posean una educación ambiental integral y cada vez son más los estudiantes que reclaman este tipo de prácticas pedagógicas plantadas desde un enfoque agroecológico. Como oportunidad, las normativas ambientales, si bien tardan a veces en implementarse, están. Hay que empezar a utilizarlas más. Y como gran oportunidad, acá la última que pueden observar dice casos aislados que facilitan su traslado a una política desde arriba, es decir, esto de la replicabilidad. Ya existen propuestas que funcionan, bastaría ver la forma de articularlas para poder generarlas justamente desde arriba. Como amenaza,
la perpetuación del modo moderno impositivista de enseñar, la prevalecencia de estas formas tradicionales de enseñar, la distancia entre la sanción de una ley y que realmente sea parte del cotidiano existir de la sociedad, y esta cuestión del vaciamiento del sentido que les he comentado al principio de la exposición. Ahora bien, como para ya ir hacia la parte final del trabajo, son varias las recomendaciones que he planteado, que son para la práctica educativa en general, son aplicables a los diferentes niveles de educación y claramente son aplicables para nuestra casa de estudio, la Universidad Nacional de La Pampa. Y tiene que ver la primera recomendación con seguir generando conocimiento que nos permita cambiar la matriz productiva a través de sistemas de transición. Los sistemas de transición son, no podemos pretender que se cambie la matriz productiva nacional y la agricultura de la noche a la mañana. Transicionar a sistemas de agricultura permacultural y agroecológicos va a tomar muchísimos años, por eso se tiene que empezar a hablar de sistemas de transición, y claramente nosotros como ingenieros en recursos naturales y medio ambiente podemos aportar a este conocimiento. Una segunda recomendación, citando a mi abuelo que ya me había dado esa idea, podríamos pensar en financiar todas las propuestas estatales de educación ambiental que hemos encontrado o nuevas a través de la generación de un Fondo Nacional para la Educación Ambiental que se financie a través de descontar algún porcentaje a los cargos públicos o al menos a los más prominentes, o incluso aumentando brevemente un porcentaje en las retenciones de las actividades más extractivistas de nuestro país. Pero por supuesto que para lograr esto haría falta decisión política y una mentalidad abierta. En el equipo docente del Colegio Paulo Freire, donde están practicando estas pedagogías tan alternativas, me hablaban de la importancia de que exista una decisión política y una mentalidad abierta, porque si no, no se termina legitimando el rol y el lugar de ese docente que está llevando a cabo una práctica educativa alternativa. Una cuarta recomendación tiene que ver con dar vuelta a las currículas. Esto es una forma alternativa de ver las cosas. La idea la pude sacar del Instituto 1 de Mayo en su modalidad de adultos, donde les comentaba que el proyecto de Huerta era vertebrador con un eje de autoempleo, de generación de trabajo. Ahí lo que hicieron fue poner como eje vertebrador la huerta y todas las materias que giraban en torno a esa temática, con lo cual en biología veían temas relacionados a nutrición, en matemáticas analizaban las funciones exponenciales relacionadas a las tasas de crecimiento de las plantas, en física analizaban los caudales del sistema de riego, y en un proyecto cultural y de nuevas tecnologías veían cómo difundir lo que estaban haciendo. Eso lo podemos hacer nosotros también en nuestra carrera de diversas maneras. Por ejemplo, un proyecto de extensión universitaria puede ser abordada desde muchas disciplinas distintas. La quinta recomendación, que habla de empujar para que las propuestas sean desde arriba, fue una idea tomada desde el accionar de UTELPA, que a su vez tomaron una idea de una huerta, una escuela del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y están armando un proyecto para presentarlo en el Ministerio de Educación a los fines de que desde arriba comiencen a figurar este tipo de propuestas de educación ambiental. Con lo cual habla de vuelta de una conciencia de los actores sociales que están llevando a cabo la educación en la verticalidad de las instituciones en las que está inmiscuida su práctica educativa. La sexta recomendación, quizás se cae un poco de madura, pero es justamente incluir herramientas y métodos constructivistas. Hay una materia en la Facultad de Agronomía de Agrotecnia que resultó beneficiada por prácticas constructivistas, donde han hecho un aprendizaje basado en problemas, donde le han pedido a los estudiantes cuáles eran las temáticas que querían investigar, y la gran mayoría respondió acerca de la necesidad de hablar de agrotóxicos y de formas alternativas de hacer agricultura, con lo cual
podemos decir que estas metodologías constructivistas le permiten, por ejemplo, a una facultad como agronomía, tener ese feedback con el alumnado para investigar sobre las cosas que los competen a sus necesidades. Una séptima recomendación es bajar el lenguaje. En lo que es pedagogía se llama transposición didáctica. Pueden ver ahí varios testimonios que hablan de la necesidad de bajar el lenguaje. De nada sirve, como ingenieros, como técnicos, que nosotros tengamos un vocabulario que no permita a la persona que nos está escuchando comprendernos. Tenemos que tener la versatilidad en nuestra dicción de poder hablarle a un productor rural o a un dirigente político con el mismo grado de flexibilidad en nuestras palabras. La octava recomendación es mejorar la inter y transdisciplinariedad. Esto se logra con las llamadas duplas pedagógicas. El Colegio Paulo Freire brinda un ejemplo hermoso que fue trabajar la problemática del atuel desde una materia artística como música, junto con una materia mucho más abstracta que es construcción de la ciudadanía. Terminaron componiendo y redactando canciones que después salieron a tocar en el barrio, con lo cual los vecinos salieron, se comprometieron con lo que estaban haciendo, se informaron sobre las cuestiones del atuel, y todo por un proyecto hecho entre dos disciplinas. En nuestra carrera tenemos un ejemplo de eso, que es, por ejemplo, en quinto año, cuando hacemos el viaje de aplicación en conjunto con pastizales y bosques. Ahí tuvimos la oportunidad de analizar un ecosistema donde tenemos tanto un pastizal como un bosque actuando de manera conjunta, y pudimos hacer el viaje y disfrutar de la experiencia con la presencia de las dos cátedras, lo cual para nosotros fue sumamente enriquecedor. Ahora bien, recomendaciones para pensarlas desde nuestra universidad y desde nuestra carrera: seguir trabajando en incluir tanto prácticas comunitarias como pasantías que tengan que ver con nuestro trabajo profesional. Las prácticas comunitarias, si bien no están directamente relacionadas a la profesión, sí tienen que ver con tratar de devolverle algo a la sociedad, y bien podrían apuntarse a las zonas más vulnerables que se pueden encontrar en el cuerpo de este trabajo de tesis. Una onceava recomendación para los proyectos de extensión universitaria fue una idea tomada de Bárbara Corró Molas, docente de nuestra universidad, que a su vez tomó la idea de una universidad del Paraguay, donde focalizan, les decía, que una buena propuesta es concentrar los proyectos de extensión universitaria, porque permite focalizar el accionar sinérgico de todos los proyectos en un solo espacio, con lo cual ese barrio podría verse enormemente beneficiado del aporte que tiene la universidad para hacer en materia de proyectos de extensión universitaria. Ahora, desde nuestra carrera se reconoce la necesidad de empezar a incorporar la agroecología en nuestro plan de estudios, y me pareció interesante intentar al menos que se incluya la agroecología como una unidad temática en la primera materia de nuestra carrera de introducción a los recursos naturales, para poder darle mayor impronta a lo que es la agroecología, y al mismo tiempo complementar en quinto año con una materia nueva que sea agroecología, lo cual no me parece tan imposible de hacer, ya que, por ejemplo, en la Universidad de Salta, donde hay una carrera igual a la nuestra, esa carrera tiene 41 materias y nuestro plan de estudio actual tiene 32, con lo cual podríamos llegar a tener la esperanza de incluir estos conocimientos en nuestro plan de estudio. Por último, muy importante, la última recomendación tiene que ver con las nuevas incumbencias profesionales que podríamos poder empezar a contemplar si le diésemos una mayor importancia al rol social que puede cumplir un ingeniero en recursos naturales. Como pueden observar ahí, tiene que ver con dar charlas, capacitaciones, conferencias de todos los temas que están relacionados a nuestra carrera, pudiendo adaptar el lenguaje a las personas que nos están escuchando, asesorar a políticos y demás decisores de
de la toma de decisiones ante la realidad de hoy en día del incremento en la severidad y frecuencia de eventos climatológicos extremos, como lo son las sequías y las inundaciones, generar conocimiento agroecológico para lograr sistemas de transición, que es lo que les comentaba anteriormente, colaborar con los ministerios que haga falta para que la educación ambiental se termine de incluir en todos los niveles de educación, y crear una tecnología con rostro humano donde se cambie el foco de una producción masiva a una producción por las masas. Si lográsemos esto, un ingeniero en recursos naturales estaría pudiendo desarrollar su práctica profesional a lo largo de todos los instrumentos de política y gestión ambiental que plantea la Ley General 25675, la Ley General del Ambiente. Ahora bien, como reflexiones finales, tomé unas imágenes del polaco Paweł Kuczynski que me fueron acompañando a lo largo de la carrera. Como reflexión final podemos decir que se han logrado conocer las propuestas estatales de educación ambiental, el estado de la cuestión de la educación ambiental en nuestra ciudad. Como segunda reflexión final, invitarnos a pensar que después de años y años de conductismo y del modo capitalista en el que nos estamos desarrollando, se han formado ciudadanos quizás un poco inconscientes de su poder creativo y un poco funcionales al sistema en el que viven. Pero el fin último de la educación ambiental, el porqué, es todo lo contrario, es generar ciudadanos que estén empoderados. Esa es la gran diferencia. Ahora, podemos concluir que no existen propuestas de educación ambiental que estén sistematizadas desde arriba. No hay una educación ambiental que venga desde una bajada, por ejemplo, del Ministerio de Educación en materia de planes y programas. No. Lo que sí he encontrado con esta investigación es que sí existen propuestas exitosas, pero escasas, de educación ambiental. Y bueno, por supuesto, reflexionar acerca del hecho de que como ingenieros en recursos naturales es muy importante comenzar a darle mayor importancia al rol social que podemos llegar a tener desenvolviéndonos en sociedad. Por supuesto que la bibliografía es extensa y bueno, los agradecimientos también. Han sido 10 años de carrera y quiero agradecer, por supuesto, primero que nada a mi familia, a mis viejos, a mi hermano. Tratar de no emocionarme en este momento, pero ellos siempre confiaron en mí. Agradecerle a la Universidad Nacional de La Pampa. La verdad que la lista es muy extensa porque en 10 años de carrera nunca me soltaron la mano, ni docentes, ni siquiera el equipo de difusión de carreras, ni la Secretaría de Bienestar Universitaria, que en diversos momentos han sabido galardonarme y beneficiarme con sus becas que me permitieron terminar la universidad. Por supuesto a mi directora, a mi codirectora, que han tenido una paciencia incalculable en este último tiempo. Por supuesto a Marcelo y a Jorge, que me han acompañado a lo largo de toda la carrera también. La familia Colado Álvarez y Gato Cribaro, que son familias muy importantes para mí, que me han acompañado durante todo este tiempo. A todos mis amigos, tanto mis amigos capitalinos como globales, como mis amigos de acá. Ya me voy a empezar a emocionar. A mi novia, Victoria, que por suerte me ha encontrado a tiempo. A Héctor, a Mirta, a mi primo, a Eduardo, que me ha ayudado en la última etapa, a toda mi familia extensa que lamentablemente en contexto de pandemia me han podido observar en esta modalidad, al consorcio, a la cursada que nadie quiere tener, de Ezequiel, Wally, Ale, Gonzalo, Pelu, Lucas, todos y todas. Y bueno, Benito y Ale también me han acompañado siempre, al Pepo, que está trabajando, a Mauri y a Abby, y bueno, si me falta alguien les pido disculpas, pero ya me quebré.
Bueno, Brian, si te parece, le parece al jurado, yo voy a abrir ahora los micrófonos para que la gente pueda charlar con vos mientras el jurado delibera su postura final. No sé qué le parece al jurado. Disculpa por las interrupciones, por los cortes de comunicación. Es esta nueva modalidad y virtual por el sistema que tenemos actualmente. Bueno, nosotros entonces, junto a Marcelo, ¿sí? Y bueno, a ver, Jorge, no sé si ellos quieren comentar algo, si no, iríamos a plantear el tema de la nota. No se escucha, chicos. Ahí está. ¿Ahí se escucha? Sí. Bajito pero bien, sí. Ah, bueno, sí, de acuerdo, nos comunicamos por teléfono con el tema de la nota. Sí. Hola. Bien. Brian, sí. Escucho. ¿Me escuchan? Sí. 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 No, una pequeña devolución de parte mía y de Jorge, que seguramente va a querer decir unas palabras. Me pareció una exposición excelente. De parte mía, no tengo preguntas para hacer. Me pareció un buen cierre de la exposición, tus conclusiones. Por supuesto que leí tu vecina, pero me gustó mucho escucharla por vos porque agregaste otras cuestiones a las escritas. Así que le dejo a Jorge también para que dé unas palabras. No, muy sintético, Brian, muy sintético y realmente muy agradecido por este documento, esta herramienta que has sabido llevar adelante muy bien en el marco de estas aprendizajes que tenemos tecnológicos, ¿no? Y realmente felicitarte por tu gestión. Esta va a ser una herramienta que va a ser transversal para muchas tesis de grado de ingenieros y para otras carreras también. Porque sí, tiene una pauta sobre educación ambiental en los 3 niveles, formal, no formal e informal, pero además da la pauta de la ecología que obviamente, como dijimos en el momento, tiene que ser en 2 para abajo hacia arriba, se va a poder extrapolar a distintas instituciones del Estado y de todas las ONG. Así que muy contento por tu exposición y por este documento que va a quedar en nuestra biblioteca. Gracias Jorge, gracias Marcelo. Y en mi caso, viste que yo dejo mucho a que los otros jurados hablen. Vos sabés de mi posición respecto de, bueno, que son las normativas de la facultad, de que el director forme parte del jurado. En mi caso yo, más que, bueno, conocemos todo el proceso, felicitarte, muy buena la exposición. Y ahora vemos el tema de la nota y por eso prefiero que los otros jurados hablen. Sí. Genial. En un ratito nos volvemos a conectar. A ver. Hola, Brian, no sé si me ven, nosotros tenemos acá como fue la felicitaciones. Los escucho. Hola. Hola. Brian, ¿me escuchan ahí? Sí. Hola. Escucho. Sí, se escucha, Marcelo. Nosotros tenemos como la pantalla en oscuro, pero bueno, si nos ven, Brian, felicitaciones, una excelente defensa de vecina, estamos muy contentos con Jorge acá, así que muchas felicitaciones para vos. Gracias. La calificación, Marcelo. Calificaciones, Brian, no sabía si ya te la había dado por porque se me cortó por un instante el Zoom, un 10. ¡Vamos todavía! ¡Vamos todavía!